Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo vamos? Con un poco de calor. ¿Verdad? Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. En cuanto entré al cubículo dije lo mismo. Sí. Qué calor de... Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. A ver. Bueno, voy a aprovechar ahorita, porque no se han conectado todos, a hablar con los grupos que me enviaron información acerca de los temas de ayer. Tema 5. Ayari Mesa. ¿Está Ayari? ¿O alguien del grupo 5? Ayari creo que no está. Sí, Liz, yo. Ah, ok. Asumiría que en el tema que pusieron consecuencias, quiero refinarla un poquito más. ¿Consecuencias de qué tipo? Porque hay consecuencias físicas, hay consecuencias psicológicas, económicas. ¿Sí? ¿Me entiende? Consecuencias psicológicas. No Perfecto. especificó bien en el correo. No solo puso consecuencias, entonces dejó como muy amplio, pero en general el tema está bien. O sea, pero eso sí les pedí. De ahí, y ya con eso entonces ya está Sí, listo. sí. Ya, ok. Entonces vamos con consecuencias psicológicas. Y de ahí, grupo 9, tengo Keren Espinal y no sé si hay alguien más. Keren, no la veo conectada. O sea, hay alguien del grupo 9. Yo soy del grupo 9. Paul, tienen consecuencias del incorrecto desarrollo psicológico en la infancia, cómo afecta en nuestro desarrollo el uso de aparatos tecnológicos y cómo las redes sociales influyen en la autoestima en adolescentes. El primero está muy amplio, el primer tema, y el segundo, creo que la utilización de aparatos tecnológicos va ligado con el tercero. Podrían hablar tal vez de repente de redes sociales y problemas de autoestima, o redes sociales y principalmente en la adolescencia. No quiere decir que no ocurran en los adultos, pero por lo menos, pero en la adolescencia tienden a ser más frecuentes. Podría ser ese un tema que lo desarrolle. ¿Parece? Ok, entonces sería cómo 3. las redes sociales, o sea, las redes sociales y problemas de autoestima en adolescentes. Solo que no, acuérdense de no dar la connotación negativa, ¿verdad? No digamos problemas de autoestima, digamos redes sociales y autoestima. Después, ya en el desarrollo del tema, vamos a tocar los aspectos, ¿verdad? Ya van a desarrollar el tema. Pero traten de que por lo menos el título de la temática que nosotros estamos estudiando no lleve ese juicio de valor. Ok, muchas gracias. Listo. Nadie más, todos los demás grupos ya están aprobados, ¿verdad? Perfecto. Recuerden que tienen hasta el 6 de agosto para presentar el informe y posteriormente hago las observaciones en ese fin de semana y empiezan a trabajar en las diapositivas. Para las diapositivas no hay tanto tiempo que conste, ¿verdad? Para las diapositivas son como unos 5 días más o menos para trabajar. ¿Vamos? Está bien. Gracias. Ok. Continuamos entonces donde nos quedamos el día de ayer con respecto a las pruebas de inteligencia. Y les quiero preguntar si hay alguna duda o hay alguna pregunta, algo que no quedó claro hasta este punto de la clase. Entonces, empiezo a compartir pantalla. Nada más me confirman que lo están viendo. Sí, Liz. Súper. Ok.
Recapitulación, hablábamos el día de ayer. Segundo. De manera, para recapitular lo que hablábamos el día de ayer, hablábamos que como uno de los aspectos más importantes que dejó el camino que hemos venido labrando hasta este punto, de las escalas de Stanford-Binet, de la escala Binet-Simon, y algo que todavía perdura hasta la actualidad es la aparición del constructo, ¿verdad? Del coeficiente intelectual o la capacidad intelectual. Hablábamos ayer acerca también de los valores que se consideran como promedios, por arriba y por debajo del promedio, así como las puntuaciones también que se salen dentro de estos espacios. Hablábamos también acerca de cómo se realiza este cálculo en algún momento, cómo fue esta manera rudimentaria de empezar a trabajar cuando tomábamos los valores de la edad mental, los dividíamos entre la edad cronológica y esto nos generaba, pues, obviamente un coeficiente para esto. Y en las pruebas, principalmente de las pruebas que tienen por tradición evaluar distintas áreas, como las de razonamiento verbal, razonamientos abstractos, cuantitativos, cualitativos, memoria y demás, nos daban esta idea de cuánto es la capacidad intelectual en promedio. Hablamos también acerca de las escalas Wechsler, que son, si me preguntan en lo particular a mí, de las pruebas más completas y el estándar de oro para poder evaluar inteligencia por algunos aspectos de la inteligencia, ya que sabemos que según la revisión de las teorías que tuvimos, pues no se toma en cuenta todas, ¿no? Ahí no se toma en cuenta la inteligencia musical o la artística o la numérica, ¿no? Que es algo que habíamos hablado. Pero en general sí presenta por lo menos habilidades muy, muy buenas y habilidades muy extensas en términos de evaluación. Pero que también hablábamos que no solamente basta el hecho de tener una puntuación global, total, sino también la segregación de cada uno de los puntajes. Poníamos el ejemplo que su nota total, ¿verdad?, de índice académico al final de este periodo puede ser un 80, pero probablemente sacó un 65 en una clase y un 100 en otro. Así que ese promedio generalmente nos da una idea muy rústica de la información que tenemos, sí, y por ende es importante pues poder analizarlo también de manera, pues obviamente de manera más especializada, y para eso es que nacen los índices. Específicamente en este caso, nos dan 4 índices, que es el índice de comprensión verbal, el índice de razonamiento perceptual, el índice de memoria de trabajo y el de velocidad de procesamiento. Y empezamos a hablar también acerca de las pruebas que pueden ser aplicadas de manera grupal o de manera individual. Tenían algunas ventajas, por lo cual coloco la diapositiva. Algunas de las ventajas es que la aplicación y la calificación tiende a ser muy rápida, muy eficiente, tiende a disminuir la posibilidad de algún sesgo del examinador. Generalmente abaratan costos, no solamente económicos, sino que también agiliza mucho y puede utilizar de manera más eficiente los recursos, como el tiempo o recursos materiales, entre otras cosas. Pero dentro de las desventajas que nosotros podemos encontrar, pues obviamente es difícil de poder identificar casos particulares que estén asociados con cansancio o con nerviosismo, ansiedad, y por ende pueden pasar realmente desapercibidos y quizás en algún momento puntuar mal o puntuar, poníamos el ejemplo también de la PA, personas que de repente tienen muy buenos puntajes si le aplicáramos de manera individual, pero cuando se coloca en un contexto social tienden a disminuir su rendimiento. ¿Vamos bien? ¿Dudas?
No, Lick, todo bien. Ok. Hablemos entonces ahora, hemos hablado hasta este punto de las pruebas de desempeño, ¿sí? Las tradicionales, que pues hemos hablado de Stanford Binet, Binet-Simon, Wechsler, incluso nos aplicamos la escala, el test de matrices progresivas de Reisman. Así que estas son usualmente las pruebas que nosotros conocemos como pruebas de desempeño, donde se les plantea una tarea al individuo y esta tarea debe de ser resuelta basado en las habilidades que ya tiene adquirida la persona. Pero una de las grandes críticas que se le hacen generalmente a este tipo de pruebas es que si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Italia? Me diría. Nada. Roma. Roma. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendió eso? Pregunta. Vamos, chavos, vamos interactiva esta clase. Creo yo que eso lo aprendimos en la escuela, en la clase de estudios sociales, en una parte. ¿Se acuerdan? Cuando les tocó aprender capitales, bla, 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 y empezaba tal y tal, y de tal país, tal cosa, de tal lado, tal cosa. ¿Se acuerdan? Sí, Lick. ¿Y usted cree que la persona que no va a la escuela tendría la misma oportunidad para responder esta pregunta que yo acabo de hacer? ¿Verdad que no? ¿Verdad que la persona entonces no tendrían la posibilidad de contestar esto? O por ejemplo, ¿dónde aprendieron a leer? La mayoría de personas en la escuela, pero otras personas no. Las otras personas tienen que, pues, o no aprenden o aprenden por su cuenta. Muchísima parte de la población no tiene acceso a estas oportunidades. Así que estas pruebas, las pruebas de inteligencia, ese es una de las grandes críticas que se hace, porque hay personas que no tienen acceso a ese tipo de formación y entonces podrían parecer como que son personas que tienen una capacidad intelectual baja y realmente si usted lo compara estas habilidades que el individuo ya ha adquirido con las habilidades de una persona que sí tuvo la oportunidad de pasar por un proceso de formación escolar y probablemente puedan ser iguales o muy, muy parecidas. Así que esa es una de las grandes críticas que se hace, porque hay la mayoría de este tipo de personas, pues obviamente no tienen acceso a este tipo de respuestas y por ende nace las pruebas libres de cultura. Como por ejemplo, la prueba que ustedes hicieron, ¿qué retos se encontraron para hacerla? Pregunta. Más allá del reto tecnológico, ¿con qué retos se encontraron? ¿Fue difícil o fue fácil? Aquí está no puedo salir. Sí. Fue fácil. Bueno, al principio fue fácil, pero ya como los últimos iba como más de pensar de lógica.
de pensar de las estructuras, comparar, analizar con las que estaban abajo. Muy bien. Y ahora viene otra pregunta. ¿Antes, en algún momento, ustedes tuvieron que estudiar para hacerlo? Por ejemplo. No, porque era como más de lógica. Ujú. Y ahora viene otra pregunta. Para esta situación. Bueno, no tuvieron que estudiar. Perfecto. Tuvieron que hacer alguna actividad extra, de repente, donde ustedes dijeron, chica, si no hubiera hecho esto, si no hubiera pasado por esta formación, no hubiera podido contestar estas preguntas. ¿Sí o no? Sí, Lick. Yo, por ejemplo, yo creo que yo hago guías. No, pero me refiero a la prueba de inteligencia que respondieron. Como le digo, creo que en las últimas se asemeja como a la matemática. Bueno, yo lo asemejo como así a la matemática. Sí, como que muy lógico, que de repente no era tan fácil, pero que con un poquito de esfuerzo lo lograban hacer. Así que, por ejemplo, este tipo de situaciones son pruebas que cualquier individuo puede contestar, ¿cierto? No necesita pasar por la escuela para contestar. ¿Cierto? Persona no es como que necesita aprender a leer para poder contestar estas pruebas. ¿O sí? ¿O, No, no es requerido, no es requerido. ¿O necesita algún tipo de formación especial o adicional? No. Y ese tipo de pruebas son las que se conocen como pruebas libres de cultura, donde nosotros vamos a evaluar ciertas habilidades intelectuales del individuo, pero vamos a tratar de disminuir esa dificultad en términos culturales, y cuando hablamos de cultura, me refiero a la accesibilidad de esta formación, porque en muchas ocasiones las personas no tienen acceso a educación formal y por ende, pues obviamente algunas puntuaciones van a salir más bajas de lo usual o de lo requerido. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? Todo No, bien. Ok. Entremos ahora entonces al siguiente punto. Recuerden que ayer yo les había dicho si ustedes alguna vez habían visto una prueba, por ejemplo, en redes sociales que le dijera, escoge tal imagen, la imagen que más te gusta y te decimos tu capacidad intelectual, o elige el árbol y te decimos tu personalidad. Como test psicológico. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Les hacía esa pregunta ayer. Sí, Lick. Y entonces, quiero exponerles algo. Vean. Usted, esa prueba que, imagínese que contesta en Facebook y usted dice, no, hombre, eso que me dice Facebook, no, hombre, eso no se parece en nada a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo digo. Y usted dice, esa prueba no sirve. Y en general, no todas, no puedo aseverar por todas porque no he visto absolutamente todas las pruebas, pero en general pasan por esa situación. Lo interesante de esto es que para que una prueba sea buena, ¿sí? Usted requiere que cumpla con dos requisitos indispensables, que son conocidos como confiabilidad y validez. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién quiere participar ahorita? Porque necesito tener una conversación fluida. Nadie. A ver. Yo, Lick. Leti. A ver. Ok, Leti. Cuando usted quiere medir su peso, digamos, ¿qué usa?
No sé cómo se llama. Una balanza, es verdad. Una balanza, una báscula. Una báscula, sí. Perfecto. Ahora viene la siguiente pregunta. Usted viene y se mide ahorita y pesa 100 libras. Luego, en un par de horas, se pesa y se pesa y el resultado es 110 libras. Y luego, 2 horas después, se vuelve a medir y pesa 120 libras. Y luego se pesa al final del día y pesa 95 libras. ¿Cuál es su opinión sobre esta báscula? Está mala. Pero ¿por qué está mala? Porque es imposible que haya podido bajar y subir esas cantidades en tan poco tiempo. Eso quiere decir de que no le dio resultados consistentes. No me dio confiabilidad, como dice. Exacto. Porque entonces, vaya, imagínese que usted se pesa en ayunas y pesa 100 libras. Y luego come y pesa 102 libras. Usted dice, bueno, sí, probablemente entre lo que comí, lo que tomé, sí, probablemente puedo cambiar a 2 libras, ¿no? Quizás puedo pesar 2 libras más. ¿Cierto? Sí. Y no, Sí. no sería nada raro. Pero si usted no hace absolutamente nada y después de 2 horas cambia 10 libras, o usted está súper deshidratado, en un estado casi de hambruna, o la báscula está mal. Cualquiera de las dos opciones, Sí. ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, gracias, Leti. Entonces, vean. Si yo quiero medir algo, necesito que esa medición sea confiable, sea estable a través del tiempo y sea consistente. Esto es lo que nosotros consideramos como confiabilidad en una prueba psicológica. Si el individuo no genera, ¿verdad? Si el instrumento que nosotros estamos utilizando no genera confiabilidad, es como que estuvieran utilizando una báscula que no sirve para tratar de medir el peso. Definitivamente va a fracasar. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cómo podemos entonces, gracias, cómo podemos medir entonces la confiabilidad? Vean, hay 2 maneras muy lógicas y que son muy aceptadas en la comunidad científica. Y la más confiable de todas, de las 2, es el test-retest. Y eso es lo que yo acabo de explicar. Eso quiere decir, el test-retest es aplicar una vez, ¿sí? Y luego volver a aplicar esta prueba. Y a partir de esto, comparamos puntuaciones. Lo que acabamos de decir de la balanza. Me mido ahorita y luego vuelvo a medirme en un determinado tiempo. Claro está que va a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, lo que decíamos, es lo mismo medir a un individuo en ayunas que después de comer. ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo medirlo ahorita? Medirlo en ayunas que medirlo después de comer. Pues depende de las cantidades que coma, ¿no? Bueno, exactamente. Porque la situación, hay ciertos valores que cambian, ¿cierto? Porque, por ejemplo, por eso a la gente le dice, bueno, si usted está tratando de medir su cambio a través del tiempo en términos de peso,
debe de hacerlo más o menos en la misma condición, que generalmente la mejor condición para poder hacerlo es en ayunas. ¿Sí? En el caso de las pruebas de inteligencia pasa exactamente igual. Nosotros debemos de entender que tenemos que cumplir con algunos criterios, como por ejemplo, el primer criterio con el que tenemos que cumplir es que debe de aplicarse aproximadamente en las mismas condiciones. Por ejemplo, si yo les apliqué este test de Raven ahorita y yo posteriormente se los quiero aplicar con otro formato, por ejemplo, si se los aplico en presencial, puede mostrarme valores distintos. ¿Sí se entiende? ¿Muy bien? Sí, Sí, Muy bien. Entonces, en el caso de las pruebas de psicología, en el caso de las pruebas de psicología, no son tan fáciles de medir porque no es como el peso, porque yo puedo venir y, bueno, puedo medir hoy y puedo medir mañana y luego al día siguiente y luego al día siguiente y no hay tanto problema. Pero en el caso de psicología, por ejemplo, si yo les aplicara hoy el mismo test, probablemente la mayoría saldrían con puntajes más altos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que podrían salir con puntajes más altos? Les hago una pregunta. Si yo les diera la oportunidad de volver a hacer el examen del primer parcial, ¿usted cree, no todos, pero en una buena parte, ustedes creen que sacarían mejores notas? Sí, ¿Por qué? porque ya sabemos, ya nos guiamos de lo que viene, entonces ya nos prepararíamos más. Ya tuviéramos como más confianza de lo que usted ya pusiera, ya los temas que vinieran. Exactamente. Exactamente. Y a eso es lo que quiero llegar. Eso es conocido como familiarización. Eso quiere decir, ya está familiarizado. ¿Cómo? Familiarización. ¿Estamos? Porque usted está familiarizado con ese estímulo. Y en las pruebas de inteligencia es igual. Por ende, para que la confiabilidad del TR-test sea lo más alto posible, lo recomendable es que yo aplique una prueba hoy y 6 meses después, entre 3 y 6 meses, el estándar de oro es 6 meses, pueda volver a aplicar. ¿Vamos bien? Sí, Muy bien. Y lo otro, pero este tipo de confiabilidad de división por mitades solo puede ser aplicado para para test. No es tan fácil como poner el ejemplo como el de la balanza y todo eso. Sino que tomamos el test, lo dividimos en 2 partes, lo dividimos en mitad y luego vamos a comparar las puntuaciones en cada parte. Generalmente la persona tiene que puntuar en ambas mitades lo más parecido posible. Este es un método menos utilizado, pero que es igual de bueno. ¿Y cuál es el otro factor? ¿Se entendió hasta aquí el tema de confiabilidad? sí, Entonces, el siguiente punto es la validez. Vuelvo a preguntarle, Leti, ¿está por ahí? sí, Volvamos al ejemplo de la báscula. Pero ahora vengo y le digo, a ver, Leti, fíjense que necesito que se tome el peso
y lo que le doy es un termómetro. No, yo le diría a Ali que no se puede como medir el peso con un termómetro. ¿Pero por qué? Si es un instrumento, ¿verdad? Ah, porque es para medir la temperatura, no el peso. Exactamente. Y a eso nos referimos con la validez. De que nosotros necesitamos asegurarnos que la prueba realmente mide lo que debe de medir. Si yo le digo a usted, tómeme la temperatura y le doy una báscula, no se puede. O le digo, a ver, tómeme la presión arterial y lo que le doy es un termómetro, pues no, tampoco se puede. Para eso, entonces, debemos de entender que hay ciertos requisitos que debemos cumplir para lograr que la prueba sea buena. Y la validez hace referencia a esto, que realmente la prueba mida lo que pretende medir. Y la validez se divide en dos puntos importantes. Lo primero es la validez de contenido. Eso quiere decir, hablando ya específicamente de pruebas de inteligencia, es que las preguntas, ¿sí?, que componen a la prueba realmente miden las habilidades o conocimientos que se desean medir. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿quién fue el Lempira? Alguien haciendo alusión, por cierto, que ayer fue el Día del Indio. ¿Quién fue el Lempira? Era el jefe de la tribu Lenca. Ok. Un héroe nacional. ¿Quién más? ¿Alguien tiene algo distinto? Y si yo viniera y le preguntara, ¿quién fue Hernán Cortés? ¿Alguien? ¿Quién, Kelly? ¿Quién fue Hernán Cortés? La verdad yo no me acuerdo. Bueno, es que Hernán De Cortés... México, ¿verdad, Ali? Vean, qué bueno. ¿Quién me contestó por ahí? ¿Quién contestó? Yoli. Leti. Leti. Entonces, Hernán Cortés fue un conquistador, fue el conquistador de México. Pero entonces viene la pregunta, o sea, hay cierta información que nosotros deberíamos de manejar, ¿cierto? Como el del Lempira. Yo no le estoy diciendo si es un mito, si es una realidad. Hay gente que dice que fue traicionado, hay otra gente que dice que murió a mano, etc. Pero eso es irrelevante. Lo importante es que yo esté midiendo lo que deseo medir. Porque si yo le llegara a preguntar a un mexicano quién es Lempira, respondería exactamente igual que como ustedes respondieron ante lo que yo les hice de Hernán Cortés. Porque realmente la pregunta, si yo lo que quiero medir es historia de su país, pues obviamente tengo que preguntarle sobre la historia de su país. Por eso, por ejemplo, en una de las pruebas, de las pruebas Weiser, hay una subprueba que se llama información. Y esta subprueba tiene algunas preguntas muy parecidas de este tipo, que en el caso cuando nosotros lo aplicamos ya en nuestro contexto, debemos de hacer los ajustes necesarios para esto. Porque ahí le preguntan quién fue Hernán Cortés, quién fue la Malinche, quién fue el presidente de México durante la época de la Reforma y la Revolución. Hay información que nosotros no entendemos, no sabemos porque no la tenemos. Y a eso hablamos de validez. Y esa específicamente es la validez de contenido. ¿Está bien? Sí. Ok. Y la validez de criterio es que yo voy a comparar las puntuaciones de las pruebas y las medidas independientes de lo que la prueba pretende medir. Y eso era lo que nosotros hablábamos anteriormente con respecto a los índices y el CI completo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Sí. Para ir haciendo entonces un resumen de las pruebas de inteligencia, ¿cuáles son las críticas más importantes? Uno, el contenido y las calificaciones de las pruebas. Generalmente,
El contenido tiende a ser un contenido limitado. No podemos medir la inteligencia completa de un individuo en 1 hora o 2 horas. Y generalmente las pruebas de inteligencia tienden a discriminar a minorías. 2, el uso de las pruebas de inteligencia pueden resultar en etiquetas permanentes. Por ejemplo, si yo le dijera que su inteligencia es inferior al promedio, esa etiqueta que acabo de colocar muchas veces a las personas les persigue. ¿Y a qué me refiero con que les persigue? Con que generalmente consideran que esto es una verdad absoluta y no la cuestionan. Y también, una de las críticas más importantes es que el CI o el IQ no siempre determina el futuro desempeño escolar ni tampoco ocupacional. Por ejemplo, tal vez ustedes ahorita no me podrán decir esto con tanta certeza, pero les podría decir que, por ejemplo, yo recuerdo mis compañeros de clase, los típicos cerebritos, ustedes los recuerdan, que eran los que siempre les iba bien en los exámenes, siempre su promedio era de 100 y era el típico que cuando sacaba 98 lloraba. ¿Recuerdan? Y usted con un 60 era feliz. Yo con un 60 era feliz. No sé ustedes. Yo ahora les puedo poner este ejemplo porque ya tengo personas, tengo conocidos que pues ya se están desempeñando en un espacio laboral. Por ende, yo ya puedo llegar y decirles que no siempre el cerebrito es el que tiene más éxito a nivel laboral. Porque para el éxito laboral se necesitan muchísimas otras cosas, no solamente la capacidad intelectual. Se necesitan capacidades sociales, se necesitan liderazgo, se necesitan habilidades de interrelaciones sociales, se necesitan habilidades de trabajar bajo presión. ¿Sí? Así que esa es una de las críticas adicionales también que se le hacen a las pruebas de inteligencia. Y volviendo aquí vuelve a aparecer el tema que nosotros hablábamos de los 5 temas de interés permanente para la psicología. Y aquí es donde vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente determina la inteligencia? ¿Es la herencia o es el ambiente? ¿Qué piensan? Bueno, para mí es el ambiente. ¿El ambiente? Igual, yo pienso que el ambiente es lo que influye El más. ambiente, el Para mí licenciado. la herencia, Lick. Ah, miren, interesante. Pero yo quiero oír, ¿quién me dijo herencia por ahí? Sin pena, ¿no? O sea, no hay una respuesta ni buena. Yo dije la herencia, Lick. Okay. Quiero oír por qué. ¿Por qué para usted es la herencia? Porque yo he escuchado y he leído que quien da la información de la inteligencia es la madre. Cuando el niño nace, cuando el niño se está creando, la mamá es la que da esa información al niño, por decirlo así. Ok, muy bien. Ahora, por ejemplo, muchas de las enfermedades que hay alrededor de inteligencia, ¿sí? Como por ejemplo la discapacidad intelectual, muchas de ellas tienen que ver con algunas de las dificultades que hay en el embarazo. Por ejemplo, si una madre no sabe que está embarazada y empieza a desarrollar algunas prácticas de riesgo, como consumir droga, como beber alcohol, de repente exponerse físicamente, puede generar un daño al feto, un daño irreversible. ¿Sí? Entonces, obviamente, la genética tiene un componente sumamente importante. Ahora, ese es un mito, Leti, en el tema de que la madre es quien aporta esto o aquello, porque cuando nosotros vemos el ADN, este es el ADN que está aquí cubriendo a la persona, el ADN está formado por 23 pares de cromosomas.
Eso quiere decir, ¿y por qué vienen en pares? Porque un par, ¿verdad? Una parte de ese cromosoma es del padre y otra parte es de la madre. Entonces, ese tema de que la madre le da la inteligencia y el padre la genética, la fuerza, qué sé yo, realmente es un mito. Porque la genética nos dice a nosotros de que estos cromosomas son divididos y comparten exactamente el 50% de la información genética. ¿Estamos bien? Bien, Lick. Ahora, los que respondieron ambiente. ¿Por qué? ¿Quién dijo ambiente? Bueno, porque digamos el ambiente influye mucho. Por ejemplo, si usted tiene un hermano que, por ejemplo, en mi caso, a mi hermano le gustan mucho las computadoras. Entonces yo al ver a él fui aprendiendo también. Entonces me imagino que, bueno, por eso es que yo digo que el ambiente influye. Exactamente. Y si ustedes me preguntan a mí, yo me voy por ambos, ¿sí? Tanto la genética como el ambiente. ¿Por qué? Porque vean, en este sentido, ¿sí? En este sentido, la genética determina hasta cierto punto algunos componentes a nivel de inteligencia. Por ejemplo, ¿se han fijado que los asiáticos son súper buenos en términos matemáticos, por ejemplo? Si ustedes ven las olimpiadas de matemáticas o las olimpiadas tecnológicas y las olimpiadas de esto, casi siempre gana o un equipo de China, o un equipo de Corea, un equipo de Japón. ¿Sí? Sí, Lick, porque creo que ahí es donde influye el ambiente y la cultura en la que ellos se crecieron. Eso le iba a decir. Porque sí tiene un componente genético, totalmente. Pero también la parte ambiental, los hábitos que ellos adquieren, ¿sí? La forma en cómo se nutren, lo que comen, a lo que se exponen, ¿sí? Por ejemplo, una de las experiencias más fuertes y más dolorosas que yo tuve como estudiante es que una vez nos llevaron a, ¿cómo se llamaba? Este lugar, este municipio, son de los 2 municipios priorizados de la Universidad, San Marcos de la Sierra, en Lempira, y se me escapa el nombre del otro. Yo fui a San Marcos de la Sierra y otros compañeros fueron al otro municipio, y los profesores cuando nos estaban diciendo, nos dijeron, cuando estaban dando instrucciones para el viaje, nos llevaron a evaluar, nos dijeron, lleven comida para ustedes, pero también lleven comida para su niño. Y en mi cabeza yo decía, bueno, tal vez como una forma de agradecimiento, bla, bla, bla. Pero luego la profesora nos dice, lleven comida también porque el niño debe de comer antes de que ustedes apliquen las pruebas. Porque en muchas ocasiones hay niños que llevan 2 días sin comer, o que lo único que han comido es una tortilla con sal, o una tortilla con queso, o de repente se levantaron a las 3 de la mañana porque les toca moler y les toca ir a vender tortillas antes de llegar a la escuela. Eso quiere decir que van mal dormidos, mal comidos, mal descansados. ¿Se cree que alguien con eso, con esas condiciones, va a rendir bien en una prueba? No, Lick. Es duro, ¿no? Sí, no todos tenemos las mismas condiciones. Quisiera creer que ahorita están tan callados porque están reflexionando. Pero bueno, entonces, llegando al tema evidente de la inteligencia, no hay un solo factor que lo determine. Hay tanto la genética como el ambiente van a determinar la inteligencia. Porque usted, para resumirlo, usted puede tener excelentes genes, pero si no es estimulado en su ambiente, no los va a desarrollar. Y viceversa.
Probablemente usted no tenga la mejor genética del mundo, pero si es desarrollado, es estimulado, puede desarrollar estas habilidades. ¿Ok? Por ahí esa es la conclusión a la que quiero llegar. Y ahora bien, ya casi vamos llegando al final de la presentación y vamos a empezar a hablar entonces acerca de algunas habilidades mentales y la diversidad humana. Todo este tema causa mucho revuelo cuando se trata de establecer, o hay gente que dice que no, que los hombres son más inteligentes o que las mujeres son más inteligentes, qué sé yo. Pero para llevar los mitos a su fin, tenemos de entender algo. La inteligencia en general no difiere ni en hombres ni en mujeres. Pero de nuevo, por eso hablo de inteligencia general. ¿Recuerdan cuando hablábamos de capacidad intelectual y que daba un promedio general? Aquí pasa exactamente lo mismo. La inteligencia en general, no hay diferencias, pero hay algunas habilidades en las que las mujeres son mejores que los hombres. Como por ejemplo, las mujeres tienden a tener mejores puntuaciones en tareas de tipo matemático o en tareas de tipo verbal, por ejemplo. Tienen mayor fluidez, mayor riqueza, mayor fluidez verbal, entre otras cosas. Por otra parte, los hombres son más físicos, son más sinestésicos. Generalmente sus habilidades espaciales son muchísimo mejores que las mujeres. Por eso encontramos, por ejemplo, hombres que se desempeñan mucho en carreras de tipo práctico, ingenierías. Por ejemplo, si usted ve en ingeniería civil, por ejemplo, aquí en la universidad, el 99% de la facultad son hombres y por ahí una que otra mujer. Porque prefieren ese tipo de acciones. ¿Okay? Y algo interesante es que generalmente la mujer tiende a tener puntuaciones más estables, pero los hombres son más propensos a los extremos en rangos de inteligencia. Eso quiere decir, son más propensos a tener una superinteligencia o a tener una discapacidad intelectual. ¿Estamos bien? Todo bien, Lick. Todo bien. Muy bien. Ahora hablemos un poquito de cultura. En el caso de cultura, lo que adelantamos un poquito este tema. Cuando nosotros hablábamos acerca de ciertas culturas, como la cultura americana, anglosajona, latina, asiática, generalmente hay algunos cambios en estos términos. Pero la pregunta de esto es, ¿realmente el cambio a nivel cultural se debe por los genes o se debe por la cultura, por la actitud, por los hábitos que tienen, por la forma de ver las cosas, por sus propios valores? ¿Vamos? ¿Vamos bien? Y por aquí, esto me lo salto, esto ya lo hablamos, discapacidad intelectual. Y ahora vamos a irnos al último, esa es la última diapositiva, okay, que es el talento excepcional. Cuando nosotros hablamos del talento excepcional, hemos hablado mucho de discapacidad intelectual, ahora hablemos del otro lado, de individuos que son superdotados. Y el talento excepcional se refiere a un CI superior, superior respecto al promedio, y que tienen una habilidad demostrada o potencial en áreas como la aptitud académica, la creatividad, el liderazgo. La mayoría de estos individuos muestran habilidades especiales generalmente en unas cuantas áreas. Por ahí me comí un agua. ¿Recuerdan la serie de The Big Bang Theory que les puse? ¿Alguien la empezó a ver, por cierto? Sí, yo he visto algunos capítulos. ¿Y qué opinas sobre vaya, ellos son uno de los mejores ejemplos que tenemos para explicar el talento excepcional? Ellos son genios en términos académicos, pero no son genios en todas las áreas.
¿Cierto? ¿Sí o no? Porque han visto la serie. Sí. Sí. ¿Dónde fallan generalmente? Creo que en el área social. Exactamente, en el área social. Tienden a ser un poco más torpes, a veces no entienden bromas, el sarcasmo, por ejemplo, que es una habilidad realmente que se necesita y que se crea. En muchos de estos individuos generalmente fallan, porque generalmente muestran habilidades en una área en específico. Y en general, este tipo de personas son muy raras. O sea, son raras, no me refiero a su personalidad, sino raras de encontrar. Generalmente son personas que es muy difícil de encontrar un puntaje tan alto. Yo tengo más o menos 4 años de dar la clase de evaluación de inteligencia y creo que el puntaje más alto que me ha salido alguna vez ha sido como un CI total como de 117, algo así. Superior al promedio, pero no al nivel de genio. Es muy raro detectar estas personas. Sobre todo porque son personas que generalmente carecen de estas habilidades sociales y en muchas ocasiones presentan problemas para ajustarse a la sociedad. Y emocionalmente tienden a ser también muy torpes. No entienden muchas señales o no entienden el dolor o no saben cómo lidiar o cómo procesar sus propias emociones. Y con esto llego a la última diapositiva, que vamos a hablar entonces de otro tipo de inteligencia que ya le dimos una introducción, que era la creatividad. Y en esto yo he pecado por muchos años que cuando yo pienso en creatividad automáticamente pienso o generalmente pienso en tijeras, en papel, en pegamento, en como artes plásticas. No sé si a alguien más le pasa lo mismo. Sí. ¿También? A mí se me Sí, vino a le la tengo. mente naturaleza, Le. Exactamente. Y cuando nosotros realmente pensamos en creatividad, yo, como les digo, he pecado de eso. Realmente las personas creativas son aquellas que pueden producir no solamente objetos novedosos, sino que muestran un set completo de habilidades que antes no eran tan fáciles de poder observar. La vez pasada estaba escuchando un audiolibro. A mí me gusta cuando voy a caminar con mis perros, escucho un audiolibro. Y en este audiolibro decía, ¿ustedes saben quiénes son los hermanos Wright? W-R-I-G-H-T. Wright. ¿Nadie? No, Le. No, Le. Ok. Entonces, los hermanos Wright fueron los que inventaron el avión. ¿Se imaginan cuando ellos dijeron, miren, vamos a poner un tubo de metal vacío, vamos a poner le vamos a colocar unas llantitas, le vamos a poner unos brazos y lo vamos a hacer que vuele en el aire, ¿verdad? ¿Se imaginan lo que la gente les habrá dicho a ellos en ese momento cuando estaban creándolo? Que estaban locos. Estaban locos. O a Thomas Alva Edison cuando inventó la bombilla eléctrica. Por ahí algunos dicen que se robó la idea, pero bueno, pensemos que él es el reconocido mundial. Entonces,
La creatividad realmente es ver cosas donde no las hay. Ser casi como un futurista, por así decirlo. Donde nosotros encontramos soluciones, donde otros solo ven problemas. Y yo lo veo así, la creatividad. Porque generalmente las personas que tienen esas habilidades de resolución de problemas, de creatividad, generalmente no son no son percibidos como una persona extradotada, como súper inteligente. Sin embargo, sí tiene una capacidad intelectual promedio, pero él o ella, tiene esa habilidad entonces de poder solventar distintos problemas. Y esto por acá, sí, asumiría que ustedes vieron el video y vieron que al inicio de la presentación habían algunas preguntas y aquí están las respuestas para las preguntas. ¿Estamos bien? ¿Dudas? No, Lick, todo bien. Claro, si quieren vamos encendiendo entonces cámara. Lick, Adelante. Lick, ¿qué tan cierto es de que las personas que tienen el coeficiente intelectual superior tienden a ser como perezosas? Es raro realmente, creo que es un mito también porque generalmente las personas que tienen habilidades o un CI muy alto, generalmente académicamente son muy buenos. Pero también hay, No, o sea, hay de pero todo un poco. me No sé refiero si como vieron a alguna las- vez esta película Good Will Hunting. ¿Cómo se llama? Robin Williams y Matt Damon. No sé si la vieron alguna vez. Se las pongo aquí en el chat. Good Will Hunting. Que era de un individuo que trabajaba como una persona de aseo en una universidad y un profesor colocó un problema matemático que supuestamente nadie podía resolver y él en una limpieza lo vio y lo resolvió sin tener ningún tipo de formación, sin estudiar. Y por ahí vienen algunos problemas, lo que hablábamos, problemas sociales, problemas interpersonales que se enfrentaba a diario. Y por ahí está muy buena, incluso yo esa película se la pongo al final de la carrera de psicología para que puedan usarlo, porque luego él entra a psicoterapia. Entonces por ahí hay varias información bien interesante. Si la pueden ver, está muy interesante. Creo que está en Netflix, así que pueden ver. ¿Cómo se llama, Lick? Good Will Hunting. Por ahí se las escribí en el chat. Creo que miren, las traducciones al español son una puercada y creo que le pusieron en español Mente Indomable, algo así. Una cosa horrible. Porque realmente no hay una traducción literal, porque Will Hunting así se llama, así se llama el personaje. Entonces, no sé. Ahí se los dejo, pero creo que sí, creo que lo pusieron como Mente Indomable. Una cosa. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Consultas? Aparece también como En busca del destino o algo así, creo. Sí, hay unas traducciones ahí medio raras, pero creo que si la pueden buscar como Good Will Hunting, les aparece igual. ¿Ok? Listo. Entonces, si no hay más dudas, nos quedamos hasta ahí hoy. ¿Ok? Ahorita les estoy mandando la lista al chat y recordarles que mañana la verdad que la vez pasada no me funcionó cuando les dije que íbamos a hacer el repaso porque nadie me preguntó nada, simplemente nos conectamos y nos desconectamos en 10 minutos. Así que mañana tienen libre para que ustedes aprovechen a realizar un resumen o como sea que quieran estudiar y nos vemos el lunes. El día lunes nos vemos en presencial. ¿Dónde nos vamos a ver? Puede llegar directamente al aula. ¿Ok?
El aula, recuerden, ya se las mandé con Margie por ahí, creo que es la 102, si no me equivoco, del A1. Para los demás, no sé si hay alguno que no se ubica. Yoli, que es la primera vez que voy a ir a la U. Ok. Pero sí ubica dónde está el alma mater, ¿verdad? Que es el edificio grande de la entrada. El edificio que tiene como 12 pisos. ¿Sí? Marilyn. No, Li, que es que nunca he ido, pero tengo una amiga que ella me va a ubicar. ¿Y cuando hizo la PA, cómo la hizo? No, yo la hice en Comayagua, es que yo soy de Comayagua, a mí me toca viajar. Ya. Okay. Entonces, Yo igual y no conozco la universidad. Y cuando hice la prueba de aptitud, pues a uno lo dejan en el salón y en el aula. no, yo sé. Pero entonces, vean, entre ustedes pónganse de acuerdo a algún lugar, algún punto. Yo les recomendaría el alma mater, que ahí en las faldas del alma mater, por ahí, y que se queden de ver todos ahí, los que no se ubican. Y el edificio, ¿sí? El A1 está a la derecha, ¿sí? O sea, de espaldas tienen, en sus espaldas tienen el alma mater, el A1 es el primer edificio a la derecha. ¿Ok? Y en el aula 102. Entonces, yo voy a estar ahí desde antes, 1:30 más o menos, 1:40, para que cualquier situación, cualquier duda o cualquier consulta, pues por ahí nos vamos a ver. ¿Ok? ¿Estamos? Está bien, licenciada. Bueno, entonces nos veremos por ahí. Gracias, pórtense bien y me avisan cualquier cosa. Feliz día, feliz fin de semana. Nos vemos lunes. Feliz Gracias. tarde. Igualmente, Gracias, Liz. Gracias. Feliz tarde.